Louis Vuitton. El nombre brilla en cada escaparate de lujo, resuena en aeropuertos, en pasarelas, en palacios. Es la marca de moda más poderosa del mundo, el monograma más codiciado, el símbolo absoluto del deseo. Pero detrás de esa superficie impecable no hay solo cuero, costuras y baúles. Hay sangre, hay traiciones. Hay manos invisibles que movieron las piezas hasta arrebatarle a una familia su propia creación. Durante más de un siglo, el apellido Vuitton sostuvo la casa que un niño sin hogar había levantado con hambre y determinación. Pero en las sombras, fuerzas silenciosas acechaban. Bancos, herederos, inversores, hombres trajeados que no salían en las portadas, pero decidían el destino de la moda desde despachos cerrados. Y entre ellos, una figura destaca como un depredador paciente. Bernard Arnault, el lobo del lujo, el hombre que convirtió la ambición en arma y la traición en estrategia. Esta no es la historia de un bolso ni de un logo. Es la crónica de cómo un imperio familiar fue devorado por intereses más grandes, cómo el lujo se transformó en campo de batalla corporativa y cómo Louis Vuitton, el dios del lujo, dejó de pertenecer a sus herederos para convertirse en la joya más brillante de un conglomerado que domina el mundo. La pregunta es inevitable: ¿quién posee realmente a Louis Vuitton? ¿Y qué precio se pagó en la oscuridad para mantener ese nombre en la cima? Cuando Louis murió en 1892, no dejó solo un taller de equipajes ni un catálogo de baúles resistentes al agua. Dejó un apellido convertido en promesa. Georges Vuitton, su hijo, tomó el relevo con la obsesión de no dejar que el fuego se apagara. Fue él quien creó el monograma en 1896, esas iniciales entrelazadas con flores geométricas que pretendían ser un muro contra la falsificación. Pero sin saberlo, también construyó un estandarte, un código secreto que con el tiempo se volvería más fuerte que cualquier heredero. La familia supo resistir décadas de cambios y tormentas. Con George y luego con Gaston Louis, los Vuitton transformaron la Maison en una empresa respetada, expandiendo su presencia en Londres, en Nueva York, en los grandes bulevares de Europa. Pero el lujo era ya un territorio minado. Falsificadores al acecho, guerras que cerraban fronteras, economías que se derrumbaban en un instante. En ese vaivén, la familia mantenía el control a fuerza de disciplina, de artesanos que juraban lealtad al taller de Asnieres y de clientes que aún buscaban la exclusividad de un objeto hecho casi a mano. Sin embargo, había algo que los Vuitton nunca entendieron del todo: que la verdadera amenaza no venía de fuera, sino de la lógica implacable del tiempo. El siglo XX estaba cambiando las reglas. El lujo ya no era solo un baúl en un palacio o en un tren, era un símbolo de estatus global que empezaba a convertirse en mercancía. Y mientras el apellido Vuitton defendía la herencia artesanal, otros ya habían comprendido que la moda y el lujo se convertirían en armas financieras. El apellido seguía brillando. Sí, pero como toda dinastía, arrastraba su propia debilidad. La sangre no siempre trae visión. Con cada sucesión, con cada cambio de generación, la marca se volvía más vulnerable. Los Vuitton mantenían el control, pero en el horizonte se acercaban figuras que no buscaban coser ni martillar, sino comprar, fusionar y devorar. Lo que Louis había construido con hambre y madera, lo que George había protegido con un monograma, y lo que Gaston Louis había llevado a los años oscuros de la guerra, pronto se enfrentaría a una amenaza más silenciosa y más letal. La de las manos invisibles que convierten los nombres en activos y las leyendas en simples cifras en un balance. La dinastía había resistido un siglo. Pero el mundo del lujo estaba a punto de mostrarles que ningún apellido es eterno. El apellido Vuitton había sobrevivido a un siglo de tormentas, pero el lujo, a finales del siglo XX, ya no era un objeto artesanal, era un mercado. Y ese cambio lo entendió un hombre que, aunque no llevaba el apellido de sangre, lo llevó en la piel como si fuera suyo. Henri Racamier, yerno de Gaston Louis, entró en la Maison con la mirada de un estratega. No veía solo baúles y bolsos, veía un imperio en potencia. En los años 70, la casa todavía funcionaba con la lógica de un negocio familiar. Los talleres de Asnieres seguían siendo un templo artesanal, y los Vuitton seguían convencidos de que la exclusividad bastaría para sostener el mito. Pero Racamier sabía que el lujo estaba cambiando de ritmo.
Ya no bastaba con vender a unos pocos aristócratas o familias ricas. El nuevo mercado exigía expansión global. El lujo debía cruzar océanos, instalarse en las calles de Nueva York, de Tokio, de Hong Kong. Tenía que convertirse en un lenguaje universal. Fue él quien rompió con la tradición de vender a través de mayoristas y decidió que Louis Vuitton debía controlar sus propias boutiques. Cada tienda no sería un simple punto de venta, sino un escenario. Escaparates iluminados, vitrinas calculadas, arquitecturas pensadas para impresionar. En manos de Racamier, Louis Vuitton comenzó a parecerse menos a un taller y más a un imperio corporativo. Y los números le dieron la razón. En apenas unos años, las ventas se multiplicaron. Vuitton abrió tiendas en Japón en 1978 y conquistó un mercado que parecía lejano, pero que se convirtió en uno de los más lucrativos. Las cifras pasaron de $20 millones a más de 260 millones en apenas un lustro. El apellido Vuitton, por primera vez, estaba jugando en las ligas del capital global. Racamier no se detuvo allí. En 1984 llevó la empresa a la bolsa de Nueva York. Una jugada audaz: vender acciones de una maison familiar a los mercados financieros. El gesto fue celebrado como visionario, pero también abrió una grieta invisible. Desde ese momento, Louis Vuitton dejó de pertenecer únicamente a la familia. Pertenecía también a accionistas anónimos, a inversores lejanos, a hombres de traje que nunca habían pisado un taller ni cosido un trozo de lona. En 1987, Racamier dio el paso más arriesgado. Fusionó Louis Vuitton con Moet Hennessy, creando así el germen del conglomerado de lujo más grande del planeta. La jugada parecía impecable. Combinar un nombre icónico de la moda con dos gigantes del champán y el cognac prometía crear una máquina de expansión imparable. Y durante un tiempo, todo funcionó. Las ventas crecieron, la influencia se disparó, y Louis Vuitton empezó a sonar menos como una marca y más como una religión global. Pero detrás de esa brillante expansión había una sombra. Al abrir la puerta a las fusiones y a los mercados financieros, Racamier había expuesto a la maison a un nuevo tipo de depredador. Los que no conquistan con hilo y aguja, sino con acciones y contratos. La maison ya no estaba protegida por los muros de Asnieres, sino expuesta en el campo abierto del capitalismo financiero. Racamier había elevado a Louis Vuitton como nunca antes. Pero en su propia ambición había sembrado la semilla de la traición, porque al invitar a nuevos jugadores a la mesa, sin saberlo, estaba preparando el terreno para que un lobo hambriento se acercara al corazón del imperio. Y ese lobo ya olfateaba la sangre. El lujo siempre había estado ligado a palacios, a cortes, a la aristocracia. Durante siglos era un lenguaje de unos pocos: coronas, títulos, herencias. Pero en las décadas de los 70 y 80, algo cambió para siempre. El mundo se globalizaba, los vuelos intercontinentales acercaban continentes, y una nueva clase de consumidores emergía en Asia, en América, en Medio Oriente. El lujo dejó de ser un ritual íntimo de los privilegiados y se transformó en una industria global que jugaba con las mismas armas que las multinacionales. En ese escenario, las maisons tradicionales Chanel, Dior, Hermès y por supuesto Louis Vuitton ya no podían sostenerse solo con sus talleres y clientela fiel. Los mercados exigían expansión, visibilidad, marketing. El lujo debía multiplicarse como una epidemia, estar presente en Nueva York, en Tokio, en Dubái, y para lograrlo no bastaba con artesanos. Se necesitaban estrategas financieros, abogados, bancos. El lujo se convertía en un campo de batalla donde cada nombre era un trofeo a conquistar. La década también trajo consigo una amenaza silenciosa: la mercantilización de la herencia. Lo que antes era un apellido y una tradición comenzó a traducirse en cifras de bolsa. Las maisons ya no eran templos de savoir-faire, sino activos financieros que podían comprarse, venderse o fusionarse. Y esa transformación abrió la puerta a depredadores invisibles, hombres de traje que nunca habían tocado un carrete de hilo, pero sabían cómo manipular un balance para doblegar a una familia. Japón se convirtió en el epicentro de esta nueva era. Allí, el lujo francés encontró un mercado insaciable, consumidores que idolatraban el monograma como un pasaporte a la modernidad. Vuitton, con su entrada en Tokio,
en 1978, se volvió un fenómeno. Las tiendas no eran simples boutiques, eran templos que las multitudes reverenciaban. El monograma LV se convirtió en fetiche urbano, repetido en bolsos, carteras, cinturones, como una contraseña visual que cruzaba océanos. El éxito fue tan brutal que los números empezaron a cegar a quienes dirigían las casas. Ya no se hablaba de artesanía, sino de cuotas de mercado, de porcentajes de crecimiento, de fusiones estratégicas. Las familias que habían protegido sus marcas durante generaciones se vieron presionadas. O se adaptaban al nuevo juego corporativo, o serían devoradas por los que ya lo habían comprendido. En esa jungla, Louis Vuitton parecía avanzar con seguridad bajo la batuta de Henri Racamier, pero la realidad era más frágil de lo que aparentaba. La Maison había dado pasos gigantescos: apertura de boutiques internacionales, cotización en bolsa, fusión con Moet Hennessy. Y sin embargo, cada uno de esos pasos la alejaba más del control familiar y la acercaba al radar de los cazadores financieros. Los años 70 y 80 fueron el laboratorio donde nació un monstruo, el conglomerado de lujo moderno. Y en ese laboratorio, Louis Vuitton dejó de ser solo un taller glorioso de baúles para convertirse en una pieza codiciada en el tablero del capital. Los hilos ya no los movían los artesanos de Asnieres, sino manos invisibles en despachos donde se decidía, con una firma, el destino de imperios centenarios. El lujo se había transformado, y con él el futuro de Louis Vuitton pendía de un hilo que pronto sería tirado por un hombre que sabía esperar, que cazaba en silencio y que se haría dueño del tablero entero: Bernard Arnault. En el mundo del lujo, algunos nombres brillan en los escaparates y otros se esconden en la penumbra de los despachos. Bernard Arnault pertenecía a la segunda categoría. No era diseñador, no era artesano, no era heredero de ninguna dinastía de seda o perfumes. Era un ingeniero con olfato de cazador y frialdad de depredador. Su herramienta no era la aguja ni la tela, sino los balances financieros. Y pronto el mundo lo conocería con un apodo que condensaba su esencia: el lobo del lujo. Arnault había comenzado su carrera lejos de París, en la empresa constructora de su padre. Allí aprendió que los imperios no se levantan con ladrillos, sino con capital. A mediados de los años 80, cuando las grandes maisons francesas tambaleaban entre el orgullo artesanal y la presión global, Arnault vio lo que otros no querían ver: que el lujo, más que una herencia, era un campo abierto para quien supiera moverse con astucia. Su primera jugada maestra fue la adquisición de Christian Dior. En un momento de crisis, con la Maison al borde de la bancarrota, Arnault intervino con la precisión de un cirujano. Compró barato, reestructuró con mano de hierro y demostró que podía convertir un símbolo decadente en una mina de oro. La prensa financiera comenzó a murmurar su nombre. No era un mecenas de la moda, era un depredador que se alimentaba de debilidad. Frío, reservado, casi invisible, Arnault cultivaba la imagen de un hombre común. Pero detrás de esa fachada había un estratega que no dudaba en usar cualquier recurso: adquisiciones hostiles, maniobras legales, pactos ocultos. En los pasillos del poder se le empezó a comparar con los magnates más temidos, pero con una diferencia crucial. Él no buscaba petróleo ni acero, buscaba belleza. Y la belleza, en sus manos, se convertía en el activo más rentable del planeta. Cuando Henri Racamier abrió la puerta de Louis Vuitton a los mercados, Arnault lo interpretó como una invitación. Estudió cada movimiento de la empresa, siguió de cerca la fusión con Moet Hennessy y olió la fragilidad de una familia que no estaba acostumbrada al lenguaje despiadado del capital. Allí, donde otros veían un nombre respetable, él veía una presa. Los testimonios de quienes lo conocieron en esa época coinciden. Arnault rara vez levantaba la voz, rara vez se dejaba ver, pero cuando hablaba, lo hacía con la certeza de alguien que ya había decidido la jugada antes de que la partida comenzara. Tenía la paciencia de un lobo que acecha en silencio, midiendo la distancia exacta antes de saltar sobre la garganta de su víctima. El lujo, hasta entonces un territorio de artistas y familias, estaba a punto de ser devorado por la lógica del capital. Y Bernard Arnault, con su frialdad quirúrgica, sería el arquitecto de esa transformación. Lo que estaba en juego no era solo Louis Vuitton, sino el nacimiento de un monstruo, LVMH.
el conglomerado que redefiniría el poder en la moda y haría de Arnold uno de los hombres más ricos y temidos del planeta. El lobo había aparecido en escena, y la familia Vuitton, sin saberlo, ya estaba rodeada. El lujo siempre había estado rodeado de luces y cámaras, pero la verdadera batalla por Louis Vuitton se libró en la oscuridad de los despachos, lejos de los escaparates. Allí, Bernard Arnault demostró por qué lo llamaban el lobo del lujo. No atacaba de frente, se deslizaba en silencio, compraba en secreto, traicionaba con una sonrisa cortés. Todo comenzó cuando Henri Racamier, convencido de que la fusión con Moet Hennessy aseguraría el futuro de la Maison, buscó a Arnault como aliado. El yerno de los Vuitton creía que aquel empresario reservado podía ser un socio estratégico, alguien que reforzara la posición de Louis Vuitton en el nuevo conglomerado. Pero Racamier no entendió que Arnault no era un aliado, era un depredador. Con una maniobra quirúrgica, Arnault adquirió en secreto el 43% de las acciones de LVMH. No lo hizo de golpe, sino en fragmentos, como un cazador que rodea lentamente a su presa hasta que no tiene escapatoria. Cuando Racamier se dio cuenta, era demasiado tarde. El lobo ya estaba dentro de la casa. La jugada no se limitó a la compra de acciones. Arnault buscó y obtuvo el apoyo de las familias Moet y Hennessy, los otros herederos del conglomerado. Les prometió estabilidad, les vendió la ilusión de un futuro próspero, y cuando las alianzas estuvieron selladas, dio el zarpazo final. Consolidó la mayoría, desplazó a Racamier y reclamó el trono. Fue un auténtico golpe de estado corporativo. La familia Vuitton, que durante más de un siglo había protegido su apellido, se encontró de pronto despojada de poder. Por primera vez en 100 años, ningún miembro del linaje controlaba la marca que llevaba su nombre. El sueño de Louis, el vagabundo que había levantado un imperio desde la nada, era ahora propiedad de manos invisibles que jamás habían cosido una costura ni doblado una lona. Racamier intentó resistir. Lo llevó a los tribunales, denunció la traición, exigió que se le devolviera el control. Pero la justicia no estuvo de su lado. Arnault era demasiado astuto, demasiado influyente, y los jueces no encontraron razones legales para deshacer lo que ya estaba consumado. El lobo había actuado dentro de la ley, aunque todos supieran que lo había hecho con el filo de la traición. La prensa habló de traición, de maniobra sucia, de guerra de egos. Pero detrás de los titulares brillaba una verdad más fría. Bernard Arnault había cambiado las reglas del lujo para siempre. Louis Vuitton ya no era un taller, ni siquiera una maison. Era un activo en manos de un conglomerado, un diamante en la corona de un imperio que no conocía rivales. Las manos invisibles habían movido sus piezas, y el apellido Vuitton había sido borrado del tablero. Lo que quedaba ahora era un nombre poderoso, un logo universal, un símbolo que pertenecía no a los herederos, sino a un nuevo rey del lujo. Detrás de la figura de Bernard Arnault, frío y calculador, se extendía una red mucho más amplia y oscura. El lobo del lujo no cazaba solo. Tenía a su alrededor un ejército de banqueros, abogados, asesores y familias con siglos de poder. Eran las manos invisibles que movían el tablero, los jugadores que no aparecían en las revistas de moda, pero que decidían qué marca vivía y cuál caía. El primer pilar de ese entramado fueron los bancos. Arnault comprendió que en el capitalismo del siglo XX ningún golpe podía ejecutarse sin capital líquido y respaldo financiero. Crédit Lyonnais, Société Générale y otros gigantes financieros de Francia se convirtieron en cómplices silenciosos, financiando sus compras de acciones, otorgándole crédito cuando lo necesitaba, cerrando filas en torno a su proyecto de crear un imperio. Cada préstamo era una bala cargada, cada reunión un pacto tácito para legitimar lo que en apariencia parecía legal, pero en esencia era un asalto disfrazado de inversión. El segundo pilar eran los bufetes de abogados, expertos en fusiones, adquisiciones y vacíos legales. Estos arquitectos del poder diseñaban contratos y movimientos que permitían a Arnault avanzar sin dejar huellas. Conocían la letra pequeña mejor que nadie y sabían cómo convertir una operación hostil en una jugada impecablemente legal. Eran cirujanos del papel, bisturís en mano, que abrían paso al lobo para que pudiera devorar sin mancharse las manos. Y luego estaban las familias Moet y Hennessy, herederos del champán y del coñac. Linajes acostumbrados a defender sus fortunas,
pero cansados de batallas familiares y ansiosos de estabilidad. Arnauld los sedujo con promesas de grandeza compartida. Un imperio donde cada apellido tendría su lugar. Lo que no comprendieron fue que en ese juego, el único apellido que sobreviviría en la cima sería el suyo. Las viejas familias, fascinadas por su visión, entregaron sus votos y con ello sellaron la caída definitiva de los Vuitton. También había actores invisibles fuera de Francia, fondos internacionales que olfateaban oportunidades en el lujo, consultores que hablaban de globalización y marketing como si fueran nuevas religiones, y políticos que veían en la expansión de un conglomerado de moda una vitrina perfecta para el poder blando de Francia. Todos, en mayor o menor medida, se convirtieron en engranajes de esa maquinaria que estaba transformando a Louis Vuitton de maison artesanal en la joya principal de un conglomerado planetario. Las manos invisibles no actuaban por pasión por la moda, sino por un instinto más frío, el del beneficio perpetuo. Para ellos, el lujo era un campo de batalla corporativo, un diamante en bruto que podía explotarse hasta el límite. No importaban las historias de artesanos, las memorias de baúles hechos a mano, ni la sangre de un apellido. Lo único que importaba era el rendimiento. Cuando el golpe se consumó, la familia Vuitton quedó relegada a un rincón de la historia. El apellido seguía brillando en escaparates y maletas, pero ya no pertenecía a quienes lo habían creado. Era propiedad de un círculo cerrado de banqueros, herederos complacientes, y en el centro de la telaraña, Bernard Arnault. El público veía escaparates deslumbrantes. Lo que no veía eran las sombras detrás. Reuniones a puerta cerrada, pactos sellados en despachos, acuerdos silenciosos donde se decidía el destino de un mito centenario. Así operan las manos invisibles. Nunca buscan protagonismo, nunca aparecen en la foto. Pero sin ellas, ningún imperio del lujo habría cambiado de dueño. Louis Vuitton, el dios del lujo, había pasado de ser el sueño de un vagabundo a convertirse en el trofeo más codiciado de los financieros. Y lo más perturbador era esta certeza. Las manos invisibles no habían terminado. Lo que hicieron con Vuitton lo replicarían con Dior, Givenchy, Fendi. El imperio estaba apenas comenzando. La traición no cayó como un rayo, cayó como un veneno lento. Los Vuitton, acostumbrados durante generaciones a vivir entre talleres y escaparates, se encontraron de pronto atrapados en un terreno que desconocían, el de las guerras financieras, y cuando comprendieron que Bernard Arnault ya había tomado el control de LVMH, decidieron luchar, no con martillos ni con agujas, sino con abogados. Henri Racamier, el hombre que había expandido la Maison, fue también quien encabezó la resistencia. El yerno de los Vuitton se negó a aceptar que el apellido fuera devorado por manos ajenas. Denunció públicamente a Arnault, lo acusó de maniobras sucias, de haber ejecutado un golpe de estado corporativo disfrazado de inversión. Para Racamier no era solo una batalla económica, era una cuestión de honor. Los tribunales de París se convirtieron en escenario de un drama que mezclaba lujo, poder y traición. Los Vuitton presentaron demandas. Exigieron la nulidad de las operaciones que habían permitido a Arnault hacerse con la mayoría. Argumentaron que había actuado con engaños, que había manipulado a los herederos de Moet y Hennessy, que había usado tácticas hostiles. La prensa, fascinada, lo cubría como si fuera un juicio de sangre azul. Titulares hablaban de la guerra del lujo, la batalla por el imperio, pero la realidad era cruel. Arnault había jugado dentro de la ley. Cada compra de acciones, cada pacto, cada movimiento estaba blindado por abogados que conocían los vericuetos legales mejor que nadie. Los jueces no encontraron pruebas para deshacer lo que ya era un hecho consumado. El veredicto fue claro. El control de LVMH pertenecía a Arnault. La derrota fue devastadora. Racamier fue expulsado del Consejo de Administración, despojado del poder que había ejercido con tanto orgullo. Los descendientes directos de Louis Vuitton quedaron marginados, con participaciones simbólicas y sin voz real en la dirección del imperio. El apellido brillaba en cada boutique, pero en los salones de decisión estaba ausente. Era como ver el fantasma de un ancestro enmarcado en oro, pero sin cuerpo, sin sangre, sin herencia viva. La prensa trató de consolar a la familia con elogios a su legado. Pero las páginas de economía celebraban otra cosa, la victoria de un nuevo rey.
Bernard Arnault. El lobo había vencido, y los herederos habían perdido incluso el derecho de rugir. Para la familia Vuitton, la herida fue doble. Perdieron el control de la Maison. Sí, pero también perdieron el relato. Durante más de un siglo, el apellido había significado artesanía, savoir-faire, memoria. Después de la derrota, se convirtió en un logo controlado por otros, un nombre vacío que servía a un imperio más grande. Era la paradoja más cruel. Cuanto más crecía la marca, menos les pertenecía. Algunos descendientes intentaron mantener vivo el espíritu en pequeños proyectos paralelos, pero nada podía competir con el gigante que Arnault había construido. Louis Vuitton, la joya de un vagabundo convertido en dios del lujo, ya no estaba en manos de su sangre. La resistencia había terminado. Y con ella, la dinastía Vuitton dejó de ser guardiana de su propia creación. Tras la caída de la familia, Bernard Arnault se encontró con un trofeo en sus manos. Louis Vuitton, la joya más reconocible del lujo francés. Pero no se conformó con tenerla, quería transformarla. Su visión era simple y brutal. Vuitton no sería una maison más, sería el estandarte de un imperio, y lo logró. La primera etapa fue convertir cada boutique en un escenario. Bajo LVMH, las tiendas de Louis Vuitton dejaron de ser discretos espacios de venta y se transformaron en templos del deseo. Las fachadas en los Campos Elíseos, en Nueva York, en Tokio, brillaban como catedrales modernas. Entrar en ellas no era solo comprar, era participar en un rito de poder. Las colas de clientes esperando en la puerta eran parte del espectáculo, un recordatorio de que el lujo, en el siglo XXI, no se heredaba. Se conquistaba a golpe de tarjeta. Arnault también entendió que Vuitton no podía quedarse atrapada en su pasado de baúles y equipajes. Necesitaba sangre nueva. Y allí apareció Marc Jacobs, el enfant terrible de la moda americana, nombrado director artístico en 1997. Jacobs llevó a Vuitton a un terreno impensado, el prêt-à-porter. Por primera vez, la Maison desfilaba en pasarelas y sus bolsos se convertían en iconos pop. Con él llegaron las colaboraciones que desafiaron lo intocable. Steven Sprouse pintando grafitis sobre el monograma, Takashi Murakami inundándolo de colores, Richard Prince jugando con el kitsch. Lo que antes era sagrado ahora se volvía provocador. Y la estrategia funcionó. Jóvenes de Tokio, Nueva York o San Paulo, que nunca habían soñado con un baúl, deseaban un bolso con grafiti fluorescente. Vuitton se volvió mainstream sin perder su aura de inaccesible. La marca también abrazó la cultura de la celebridad. Madonna, Kanye West, supermodelos y estrellas de Hollywood se convirtieron en embajadores involuntarios, luciendo Vuitton como una segunda piel. Cada foto filtrada, cada aparición pública multiplicaba el mito. El monograma se transformó en un idioma universal, desde los pasillos de la moda hasta los videoclips del hip hop. Pero ese renacimiento tenía un filo oscuro. Cuanto más crecía, más se alejaba del espíritu artesanal que había nacido en Asnieres. Los baúles hechos a medida para emperatrices parecían fantasmas de otro tiempo. Ahora el lujo se medía en cifras astronómicas, en cuotas de mercado, en campañas virales. El apellido Vuitton ya no era un legado familiar, era una marca convertida en máquina de imprimir dinero para el conglomerado más grande del lujo mundial. La paradoja era brutal. Bajo Arnault, Louis Vuitton se hizo más grande, más poderoso, más omnipresente que nunca. Se convirtió en la locomotora de LVMH, la marca que generaba más ingresos que cualquier otra. La prueba de que el lobo no solo había devorado a la presa, sino que la había transformado en un animal mitológico. Pero en ese proceso, la esencia original se desvaneció. El vagabundo que había cosido su destino en la madera y la lona ya no estaba en ningún lado. Louis Vuitton renació, sí, pero como un fénix cuyo plumaje pertenecía a otro dueño. Y esa resurrección plantea una pregunta inquietante. ¿Puede un mito sobrevivir cuando pierde su alma, aunque gane el mundo? El triunfo de Louis Vuitton bajo LVMH parecía indiscutible. Las cifras crecían como un río desbordado. Miles de millones en ingresos, cientos de boutiques repartidas por todos los continentes, campañas publicitarias omnipresentes. En los informes financieros, el monograma LV
se convirtió en sinónimo de rentabilidad eterna. Pero detrás de ese brillo se escondía una paradoja inquietante. Cuanto más poderoso se hacía el imperio, más lejos quedaba del espíritu que lo había visto nacer. El precio del poder no se mide solo en dinero, se mide en silencios. La familia Vuitton, despojada de control, se convirtió en un fantasma que la historia oficial apenas menciona. En las boutiques, nadie hablaba de Henry Racamier, de George, ni de Gaston Louis. Los vendedores narraban la leyenda del niño sin hogar que había creado los baúles más famosos del mundo, pero omitían el capítulo más doloroso, que sus herederos ya no tenían voz en el destino de la Maison. El apellido brillaba en cada escaparate, pero pertenecía a otros. El precio también se midió en autenticidad. La artesanía minuciosa que había definido la Maison se diluyó en una producción masiva, diseñada para satisfacer a un mercado global. Sí, los talleres seguían existiendo, y el discurso del savoir-faire se repetía como un mantra. Pero el lujo ya no era un acto íntimo de excelencia, sino una maquinaria industrial que producía deseo a gran escala. El lujo se había democratizado, y en esa democratización perdió parte de su misterio. El poder de Arnault trajo consigo otra consecuencia. Convirtió el lujo en arma geopolítica. LVMH no era solo un conglomerado empresarial, era un símbolo del poder blando de Francia, una vitrina para mostrar al mundo la superioridad cultural de un país. Louis Vuitton se convirtió en bandera nacional, en instrumento de diplomacia silenciosa, pero esa dimensión política también lo alejó de su esencia. Lo que había nacido como el sueño de un vagabundo se transformó en instrumento de poder de Estado. Y sin embargo, el precio más alto fue intangible, la pérdida del alma. El Louis Vuitton de hoy es un gigante que nadie puede detener. Pero su corazón ya no late al ritmo de la supervivencia, del hambre convertida en obsesión, de la madera y el metal moldeados a mano. Late al ritmo de los mercados, de los accionistas, de la lógica fría del capital. Esa es la contradicción eterna del lujo. Para sobrevivir debe crecer, pero al crecer pierde aquello que lo hacía único. Louis Vuitton se salvó. Sí, pero el precio de esa salvación fue la traición, el despojo y la transformación en un mito vacío de sangre, sostenido solo por la maquinaria del deseo global. Hoy, cuando alguien entra en una boutique y compra un bolso con el monograma LV, lleva consigo no solo un objeto de lujo, lleva también el eco de esa paradoja, un nombre nacido de la miseria, robado por las manos invisibles, convertido en símbolo universal, un mito que muestra con brutal claridad el precio del poder. Louis Vuitton no es solo un nombre, es un espejo de la condición humana. Un vagabundo lo fundó con hambre y terquedad. Una familia lo sostuvo durante un siglo con orgullo y disciplina, y unas manos invisibles lo transformaron en el emblema más brillante del lujo global. Hoy, al pronunciar esas dos palabras, sentimos tanto el eco de la gloria como el susurro de la traición. El imperio sobrevive, sí. Se extiende por continentes, ilumina avenidas, viste a presidentes, artistas y magnates. Pero detrás de ese resplandor late la paradoja. La casa que nació de la miseria ya no pertenece a la sangre que la levantó. El poder cambió de manos, y con ello, el lujo dejó de ser herencia para convertirse en conquista. En las vitrinas del mundo vemos bolsos, baúles, monogramas. Lo que no vemos son los despachos cerrados donde se firmaron pactos, las demandas perdidas, las noches de estrategias frías. No vemos el precio de ese brillo, y quizá esa sea la esencia del lujo. Mostrar la superficie impecable y ocultar las cicatrices que lo sostienen. Louis Vuitton es hoy más fuerte que nunca. Pero su fuerza no descansa en el espíritu de un hombre, ni en el legado de una familia, sino en la maquinaria invisible de un sistema que devora historias y fabrica mitos. Y la pregunta queda suspendida, incómoda, inevitable. ¿Puede un imperio construido sobre traiciones seguir siendo eterno? ¿O el verdadero lujo es aceptar que, en la cima, siempre hay sangre bajo el oro?